Pasando ya al análisis urbano, ya hemos dicho que las polis eran las ciudades de los griegos, ¿no? Estaban conformadas por ciudadanos, eran centros administrativos, religiosos y militares, ¿no? Las más destacadas eran Esparta y Atenas. Las ciudades eran irregulares y se adaptaban a la topografía montañosa que había en esa región de Grecia. Entonces siempre había una parte alta donde estaba una zona sagrada, ¿no? Que se llamaba Acrópolis. Acro es arriba, ¿no? Entonces la Acrópolis siempre va a estar en la parte superior de la ciudad. Aquí vemos las ruinas de la Acrópolis de Atenas, la parte sagrada, y abajo las viviendas y los teatros y todo lo demás, ¿no? La parte pública. Justamente, ¿no? Aquí en las polis tenían espacios religiosos o espacios sagrados, llamadas acrópolis, y espacios públicos. Entre los espacios públicos teníamos Ágora, que era la plaza, la estoa, el buleterio, los teatros, gimnasio, las viviendas, ¿no? Y en la Acrópolis, que es el lugar sagrado o religioso, va a tener también algunos espacios llamados propileos, el períbolo y desde luego los templos. Entonces en la Acrópolis podemos identificar, ¿no? El propileo era el ingreso a la Acrópolis o al lugar sagrado donde están los dioses. El períbolo eran los límites de ese lugar sagrado o religioso, ¿no? Las murallas, ¿no? Y el templo, o a veces templos también, pero el templo principal era dedicado a la diosa protectora de esa polis, ¿no? De esa ciudad. En este caso es el Partenón en Atenas, ¿no? Y también va a haber otros pequeños templos alrededor, ¿no? Entonces esos eran los componentes espaciales de la Acrópolis, ¿no? Y en la parte pública ya estaban el ágora, dijimos, que era como la plaza donde se reunían a debatir los ciudadanos. Como eran pocos los ciudadanos de una polis, podían entrar en una plaza tranquilamente, ¿no? Alrededor de esa plaza o de ese ágora estaban los edificios oficiales, la estoa, el buleterio, seca y algunas construcciones lúdicas o recreativas, como principalmente el teatro, el estadio, el gimnasio. La estoa era como un lugar de paseo, ¿no? Y a veces también de reunión de algunos ciudadanos, ¿no? Es como una galería, entonces se hacen aquí paseos públicos. El buleterio va a ser la sede de la Asamblea Constitutiva. Igual va a ser un lugar de reunión en respuesta a la parte política. Entonces aquí vemos un buleterio que también tenía su ingreso, y aquí como una especie de teatro, ¿no? Más pequeño, con menos capacidad que el ágora, que es un espacio exterior, ¿no? Aquí va a tener, es un espacio cerrado. Aquí tenemos la planta de este buleterio, su ingreso y todo el conjunto. Va a haber también espacios lúdicos, no solamente dedicados a la parte política. Y uno de ellos va a ser el teatro, que es un espacio que nace en base a los juegos y celebraciones que se hacían en honor al dios Dionisio, que es el dios del vino y de los festejos en la mitología griega. Estos teatros tenían la característica de que se sentaban en las colinas o en las montañas en Grecia. Recuerden que es un lugar montañoso. Entonces los griegos aprovechaban esa inclinación de las montañas y ahí hacían sus graderías. Justamente tenían un lugar de graderías, va a haber un espacio donde va a estar el escenario, y entre el escenario y la gradería va a estar un elemento llamado orquesta, donde estaba el coro. Actualmente, por ejemplo, ahí ponen en los teatros las orquestas, ¿no? Pero el origen justamente de los teatros modernos es el teatro griego. Al final, en el periodo helenístico, que es el último periodo, ¿no? Donde entra Alejandro Magno a conquistar todo el territorio griego, se van a empezar a hacer ciudades con un trazado hipodámico u ortogonal, es trazado en base a cuadrícula, ¿no? Entonces, ese espacio a través de una cuadrícula que se va a seguir utilizando en las ciudades primero romanas y después occidentales, incluso las ciudades de aquí de Latinoamérica y de Europa también tienen ese trazado ortogonal, ¿no? En base a cuadrículas o a cuadras, ¿no? Se llama hipodámico porque que lo creó Hipódamo de Mileto, por eso el nombre del trazado o plano hipodámico.